Hola, soy Philippe Boulanger, VP Commerce de la Asociación de Internet Mexicana, director de eShow, director de eLeaders. ¿Cómo veo la recuperación laboral? Pues en una palabra la veo retadora. Retadora por su contexto, ¿no? Es como, no solo es que llegó COVID-19, que sigue ahí de una forma impresionante, pero también es como nos golpeó cuando hablábamos ya de brecha digital. O sea que las empresas pues necesitaban más preparación para entrar en el sector digital. A todo eso también estamos viviendo un cambio de administración y todos estos factores pues generan incertidumbres, ¿no? O sea que las conversaciones que tenemos con algunas personas, con otras empresas, pues nos cuentan lo mismo. Es como, oye, fantástico, pero ¿cuándo vamos a poder regresar a la normalidad? Cosa que aún no sabemos. ¿Qué implica eso? Pues para muchos de nosotros eso implica o reinventarnos o adaptarnos y muchas veces las dos cosas. Reinventarnos porque sabemos que cuando un modelo de negocio no funciona hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos. O sea que muchos lo hablamos con varias personas, pienso en restaurantes, no quiero hablar ni del sector turismo, pero que obviamente es que tienen que encontrar nuevos ingresos, nuevas formas de funcionar. Y adaptarnos, pues eso pues, nos lleva a cómo tienen que funcionar las empresas hoy en día, ¿no? Es lo que estamos viendo. Lo vemos, de hecho, es como que regresamos a hablar de transformación digital. Este discurso no es nuevo, pero lo que vemos es como hoy en día las empresas más que nunca tienen que contestar esos factores. Se habla de muchos pilares de la transformación digital, eso implica temas de data, de customer centric, hablamos de cultura empresarial, o sea que asegurarnos que todas las empresas ya puedan funcionar en este mundo digital, aunque no siempre va a ser solamente su actividad, pero sí tener esos procesos bien establecidos. Y obviamente, pues para los empleados eso va a pedir pues educación digital, llegar preparados. Y el otro factor también importante es el tema de soft skill, donde lo que vemos es como si necesitamos mejorar algunos criterios y procesos y eso ayudará a esta reactivación laboral, esta reacción económica que sin duda no va a ser fácil como cualquier crisis, pero tiene que suceder. Muchas gracias.